Amigos, permítanme hacer un inciso en su cotidianidad, en esta oportunidad para conversar sobre periodismo, pero un periodismo visto desde la perspectiva académica, un periodismo entendido digamos, desde la ciencia. Al final, el periodismo es una ciencia social, así nos lo enseñaron en las escuelas de comunicación. Y para tener esta conversación, lo vamos a hacer con Luisa Torrealba. Luisa Torrealba es una profesora universitaria, una periodista, una profesora universitaria de pre y posgrado en la Universidad Central de Venezuela, dedicada al estudio, a entender las razones por las cuales el periodismo tiene sentido todavía, al menos en Venezuela, donde a veces se estigmatiza, a veces se cuestiona y a veces se pelea el periodismo con estos temas de influencers o de comunicadores que ciertamente comunican, pero que no necesariamente hacen periodismo. Luisa Torrealba, además, es una de las cabezas del ININCO, que es un instituto, que es el Instituto de Comunicaciones de la Universidad Central de Venezuela, dedicado precisamente al estudio sistemático de estas realidades del periodismo. Luisa, muchísimas gracias por atender esta llamada de incisos para ayudarnos a comprender cómo estamos haciendo periodismo, cómo lo hicimos y cómo quizá deberíamos hacerlo. Buenos días. Muy buenos días, Alfredo. Muchísimas gracias. Muy honrada de compartir contigo este espacio. Y pues sí, el periodismo es una pasión, es una vocación, pero es una profesión que requiere una formación, que requiere una capacitación, que requiere el manejo de una metodología, que requiere unos sólidos conocimientos que van desde la ética, desde la capacidad de investigar, desde conocer herramientas para documentar, para buscar información. Hoy día que estamos en la era de Internet, herramientas para investigar a partir de bases de datos, a partir de herramientas informáticas. Entonces sí, efectivamente, como tú lo decías, el derecho a la comunicación es un derecho de todos los seres humanos, de todas las personas. Y en el caso del periodismo, y pues así lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros organismos internacionales de derechos humanos que han señalado que el periodismo es, o el periodista es un usuario privilegiado de las libertades informativas, porque el periodismo tiene una misión muy importante que es la búsqueda, la sistematización, la contrastación, la verificación de información de interés para los ciudadanos y darla a conocer a través de medios masivos de comunicación. Entonces eso le otorga una responsabilidad muy importante porque pues su trabajo se vincula a la vez con el derecho que tienen todas las personas, todos los ciudadanos de estar informados de manera precisa, de información de interés para ellos que les permite a cualquier ciudadano tomar decisiones fundamentales para su vida. Y Alfredo, cuando te digo decisiones, son decisiones que van desde lo más cotidiano. Por ejemplo, si me voy a trasladar de mi casa a mi oficina, yo puedo decidir al escuchar en la radio, al ver en la televisión o leer en la prensa e informarme de alguna protesta en alguna zona de la ciudad, pues yo puedo tomar la decisión de buscar una vía alterna. O bueno, o una reparación, no necesariamente, o sea, hablamos de protesta porque es la cotidianidad del venezolano en los últimos años, Exacto. pero al final se trata es de que tomes decisiones en función de la información que recibe, para comprar en el mercado, para poner gasolina o para no andar por una calle que están reparando, ¿no? Efectivamente. Entonces puedo tomar decisiones así muy cotidianas, o puedo tomar decisiones más trascendentales, por ejemplo, como, mira, decido viviendo en esta ciudad, decido seguir viviendo en esta ciudad o decido cambiarme de ciudad. O decido estudiar determinada carrera universitaria. O decido viajar e irme a vivir en otro país. O por quién voy a votar en un proceso electoral. Entonces, fíjate que las decisiones que puedo tomar al tener plenas garantías del derecho a estar informado, pueden ser decisiones que pueden impactar en diferentes niveles nuestra vida. Y de allí la importancia de que sea una información
que tenga las características de la rigurosidad de la información periodística, que es una información que pues pase por el matiz de distintas técnicas muy sustentadas de verificación de información, de contrastación de información, para darle a las personas la información lo más apegada a la realidad posible. ¿Y dónde queda ese tema de la formación, Luisa, cuando hemos visto en los últimos años, y cuando digo en los últimos años, quizás estoy diciendo en los 10 últimos, en los 12 últimos, la proliferación de esto que hemos llamado el periodismo ciudadano, que es entregarle a los ciudadanos un teléfono, un micrófono, una libreta y decirles, hagan periodismo, cuéntenos lo que pasa, que eso es periodismo ciudadano. Eso es tan así, tan alegre, eso requiere unos niveles de formación básicos. ¿Cómo se ve eso desde la academia? Y fíjate, en mi caso particular, además como periodista y académica, reivindico mucho la formación que debe tener un periodista. Creo que es fundamental y que puede marcar una diferencia muy importante al momento de ofrecer información. Efectivamente, como te decía al inicio, la libertad de expresión es un derecho de todos los ciudadanos. Y hoy día con las redes virtuales, con los servicios de mensajería que nos permiten transmitir información a través de teléfonos celulares de manera instantánea, de manera inmediata, pues todo ciudadano se ha apropiado de esas herramientas y ha comenzado a ejercer de forma más activa que nunca ese rol como difusores, no solo como receptores de una información, sino que se convierten también en quienes difunden información. Entonces te interrumpo, Luisa, para usar un término que aprendí en el posgrado con un amigo tuyo, Gustavo Hernández Díaz. Y entonces Muy querido. comienzan a ser prosumidores, es decir, producen y consumen información y ahí hay un ir y venir de contenidos. Eso es hasta qué punto bueno. ¿Cómo lo ven? Fíjate, puede ser por un lado profundamente democratizador, porque ya deja de ser una persona que está en un rol pasivo. La diferencia, y para enlazarlo con tu pregunta anterior, es que el periodista tiene una formación específica que te permite contrastar, que te permite verificar, que te permite contextualizar, porque es muy distinto. Y te pongo un ejemplo. Es muy distinto analizar o entender protestas ciudadanas que se pueden dar en Venezuela, que como tú lo señalabas antes, se dan a diario, a protestas que se están dando en este momento en Estados Unidos. El contexto en el que están ocurriendo, las causas, el motivo son distintos. Y un periodista está formado para comprender, para ir más allá del simple hecho y contextualizarlo, ver cuáles fueron las causas, qué impacto puede tener en la ciudadanía. A diferencia de un ciudadano que no tenga la formación de periodista, que efectivamente puede difundir, puede compartir información, pero esto no necesariamente implica que esa información sea verificada, que esa información sea contrastada, que esa información sea real. Entonces, ¿qué pasa? Que cualquier ciudadano comienza a difundir información y sin saberlo, sin darse cuenta, sin tener la alfabetización mediática, necesaria para comprender, para entender y saber cuándo un mensaje puede ser cierto o no, puede comenzar o coadyuvar a la difusión de información que no sea cierta. Entonces allí, algo que, como te digo, puede ser profundamente democratizador, como que tú te expreses, tú opines, tú te comuniques, puede representar una situación que puede, como te digo, coadyuvar a que se difunda información que no es cierta. Y esto es algo que puede generar o tener consecuencias que pueden ser preocupantes para la ciudadanía. Se pueden dar como ciertas cosas que no lo son. Pero por otro lado, hay experiencias muy importantes donde el ciudadano se ha convertido, yo creo que esa es la esencia, lo mágico, la gran potencialidad. El ciudadano ha hecho equipo con periodistas y se ha convertido en alguien que coadyuva a que fluya, a que haya mejor calidad de la información. Entonces, en el caso venezolano, ha habido un poco de todo de estas distintas circunstancias que te estoy mencionando, pero en cambio ha habido casos muy importantes donde los ciudadanos que han sido testigos, incluso a veces sin proponérselo, sin querer ejercer ese rol,
de periodistas ciudadanos, simplemente están allí y fueron testigos de algo tan impactante o fueron protagonistas porque a ellos mismos los afectó algo tan impactante y ellos tenían un celular, tenían una cámara y lograron documentar. Y esta información que no tiene el criterio de la verificación y la rigurosidad que puede tener un periodista, pero pues atestiguaron un hecho, esta información se ha convertido en una fuente fundamental para el trabajo periodístico que ha logrado clarificar situaciones. Y te pongo un ejemplo, el Día de la Juventud, el 12 de febrero, que es cuando se celebra el Día de la Juventud en Venezuela, en el año 2014, el movimiento estudiantil convocó a protestas ciudadanas. En el caso de Caracas, las protestas llegaron al centro de la ciudad de Caracas, al frente del Ministerio Público. Y cuando llegaron a este lugar, comenzó una situación de represión por parte de cuerpos de seguridad, pero hubo actuación de cuerpos que actúan al margen de la ley, de cuerpos parapoliciales, de cuerpos paralegales. Y se produjo una cantidad de personas heridas, pero específicamente hubo 2 personas que fallecieron por impactos de bala en ese momento. Uno, un joven estudiante, y otro, un líder de un movimiento, de un sector popular de Caracas que se llama el 23 de enero. El discurso que se manejó de parte de las autoridades gubernamentales, incluso desde el Ministerio Público, fue que la violencia había sido generada de parte del sector estudiantil. Y en ese momento había un equipo de investigación en una importante cadena de medios de comunicación, que en ese momento se llamaba la cadena Capriles, que luego fue vendida e incluso cambiaron el nombre, pero pues la cadena Capriles, que reunía varios medios informativos, tenía una unidad de investigación de larga experiencia, muy sólida, un equipo de periodistas muy bien formados, comprometidos, que actualizaban profesionalmente sus conocimientos a través de cursos de capacitación de manera permanente. Ellos lograron hacer un trabajo maravilloso con el apoyo de los ciudadanos. Ellos pidieron que todas las personas que habían estado allí en esa protesta, que habían sido testigos de lo que había ocurrido, enviaran fotografías y videos. Y lograron reunir más de 10.000 fotografías, por ejemplo. Y la cantidad de horas de video que lograron reunir, que fueron sumando entre todos los ciudadanos que la enviaron, también fue bastante grande. ¿Qué hicieron ellos en esta unidad de investigación? Lograron procesar con técnicas periodísticas, con técnicas de investigación audiovisual, con expertos, con periodistas expertos, lograron validar todas las informaciones que llegaron, lograron reconstruir, revisando cuadro a cuadro, revisando segundo a segundo de los videos, revisando todas las fotografías que enviaron, y después de horas de trabajo lograron reconstruir lo que había ocurrido. Y lograron demostrar, como te digo, a través de un video que lograron formar a través de las imágenes que habían recibido por parte de los ciudadanos, un video donde demostró quiénes eran las personas que estaban disparando. Había funcionarios del Cuerpo de Policía Política de Venezuela que estaban infiltrados en la marcha y que habían disparado hacia el lugar donde se habían producido los fallecimientos. Entonces, fue un hallazgo muy impactante que de otra manera no hubiéramos podido conocer, pero fíjate que aquí hubo una conjugación de los aportes que un ciudadano que estaba allí y que fue testigo logró grabar, logró tomar una fotografía, pero el periodista, que es quien maneja las técnicas de verificación, de corroboración, con un trabajo muy exhaustivo, lograron reconstruir los hechos, además que lograron tener testimonios para verificar, para validar la información, y solamente hasta que lograron tener una investigación muy sólida, que si mal no recuerdo fue un mes después de los hechos. Fíjate que allí no privó esa necesidad de la primicia, y más adelante te voy a comentar algunas cosas sobre la primicia, sino que prevaleció fue un genuino trabajo investigativo, corroborado, bien sustentado, y cuando tenían una investigación sólida, es que logran publicar este trabajo. Entonces hay un ejemplo de cómo se logra la confluencia del aporte de los ciudadanos
pero que pasa necesariamente por la rigurosidad que tiene el trabajo periodístico.